el tema al respecto de la cuestión, por lo menos así se gusta decir, de la cuestión de género, se ha instalado con una enorme intensidad en la sociedad contemporánea. Estamos hablando de las sociedades occidentales, ¿sí? Esto no ocurre, obviamente olvídense que puede ocurrir en alguna sociedad africana, si bien hay mujeres muy valientes luchando y dando testimonio por el lugar del rol de la mujer africana en sus respectivos países. Es un tema que tiene un grado de fuerza importante entre las mujeres iraníes, que están varios pasos atrás que las mujeres occidentales, pero luchando entre otras cosas para poder circular por la vía pública sin velo. Recordemos que en este año el controvertido régimen saudí autorizó a que las mujeres puedan manejar solas, ¿no? En el régimen islámico las mujeres son poco menos que imbéciles que requieren de la tutela de un fámulo para poder desarrollarse y desempeñarse en la vida. Estoy detrás de una entrevista que tengo mucha expectativa, que es con una mujer kurda que habla un español perfecto, que está al frente de una organización que lleva por título Descubiertas nos queremos, ¿no? Es decir, en un planteo distinto. Pero lo cierto es que el tema atraviesa el mundo. Por supuesto que tampoco es un tema de las sociedades asiáticas. Este es un tema de las sociedades occidentales. Y es un tema que nos atraviesa por todas partes. Bueno, para hablar de esto está la diputada provincial Alejandra Martínez en línea. Alejandra, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. Muy bien y gracias por este llamado. Bueno, el primer tema es quizás la primera oportunidad de hablar del lugar de las mujeres en la política, ¿no? Y el rol de espacio de búsqueda de las mujeres por tener poder y significación en la política. Mira, nosotros hicimos y les pasamos un comunicado como una red de mentoras de parlamentarias, que la conformamos parlamentarias en función, pero también algunas que ya no están, de todos los espacios políticos que están representados, ya están representados en la Cámara de Diputados de la provincia, y precisamente el motivo, el objetivo, en el momento en que empezamos a conversar, a encontrarnos hace ya 2 años, y le dimos forma este año, tiene que ver con eso, con el rol de la mujer en la política y sobre todo con lo único que nos mueve a trabajar en este tema y que tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que parece algo sencillo y simple, pero en definitiva, cuando estamos luchando por esto es porque no se dan definitivamente. Y no se dan por lo que en estos días, tristemente, muchos han podido descubrir o ver, y que tiene que ver con las denuncias sobre violencia sexual, abuso sexual, Sí. que lo que esconden es la sociedad machista en la que aún nos encontramos en Occidente, y me pareció que es muy buena la descripción que hiciste antes, porque por supuesto que las luchas nuestras son totalmente diferentes a las luchas no solo de Oriente, sino también algunas luchas de otras sociedades de Occidente, como puede ser México, ¿no? Sí, claro. Lo que le pasa a las mujeres políticas en México, que literalmente las matan si no responden. Pero tiene que ver con esto, con que en la política, que es un ámbito y un mundo absolutamente machista, en donde los varones han sido quienes han ordenado, quienes han que aún hoy son quienes manejan los partidos políticos. Por supuesto que se hace muy difícil no solo llegar, porque precisamente nosotros empezamos a pensar este espacio de participación multipartidario, la red la empezamos a pensar luego de la ley que aprobamos la paridad sustantiva, perdón, la paridad numérica en la Cámara de Diputados de la provincia, y en la provincia, no en la legislatura. Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué viene? El ser más no garantiza de ninguna manera estar en los lugares donde hay que estar para tomar decisiones. Y dentro de las decisiones que hay que tomar son, ¿no?, en el ámbito nuestro, en el que nosotros nos compete, son legislaciones en clave de género, legislaciones pensadas con una mirada de género, que también es una de las grandes falencias que tenemos,
a la hora de ver cuáles son las políticas que se llevan a cabo, porque no hay un ejecutivo con paridad. No tiene que ver con ser más, porque ser más no resuelve absolutamente nada. Tiene que ver con ser más mujeres, con una mirada y un lugar en el que podamos tomar decisiones que transformen la vida de la sociedad, porque de eso se trata, se trata de poder cambiar algunos patrones y poder cambiar algunas situaciones. Y lo que nos ha pasado en el transcurso de los años, si nosotros miramos para atrás, es que siempre encontramos en todos los presupuestos, en todos los discursos, sobre todo de quienes nos gobiernan hombres, y también algunas mujeres, que hablamos solo de violencia de género. Y violencia de género es cuando hablamos de femicidios, por ejemplo, que es algo gravísimo. Pero es la punta de un iceberg, que nosotros tenemos que empezar a transformar desde abajo, ¿no? Y desde abajo lo transformamos con otras cuestiones, no lo transformamos definitivamente solo con penas, con cárcel y con escarnio. Bueno, en rigor, yo en la editorial que actualicé en el día de ayer, lo que planteamos sobre este tema es eso concretamente, ¿no? La necesidad de un equilibrio en la búsqueda de la verdad. Fíjate vos que hace unas horas se suicidó un funcionario de la localidad de San Pedro, denunciado en una cuenta de Facebook por una joven que dijo que, siendo él su docente de danzas, la había violado. Y además se está instalando un predicamento muy fuerte de aceptar el escrache como la primera ratio, es decir, antes de la cuestión o de la situación propia del funcionamiento del sistema judicial. Yo puedo decir, desde el lugar de los comunes, que el funcionamiento del sistema judicial suele ser agotador y frustrante. Ahora, como comunicador, tengo una responsabilidad, que es abogar por el Estado de Derecho. La verdad que la fila por donde transcurre todo esto para que haya un cambio positivo para la sociedad es muy estrecha. No, por supuesto, mira, lo que sucedió ayer con el secretario de Deportes en San Pedro me parece que nos tiene que ser algo que nos detenga a pensar, porque nosotros vemos continuamente los linchamientos, porque me parece que si nos detenemos un ratito a leer una nota que salió ayer de la brillante antropóloga Rita Segato, donde marca 3 o 4 cosas que a mi entender son muy importantes y que tienen que hacernos pensar a todos aquellos que nos sentimos parte del colectivo feminista, ¿sí? Me parece que tenemos que interpelar y tenemos que educar a las jóvenes, llevarlas a que estas instancias se resuelven desde otro lugar, se resuelven desde modificar las relaciones y los vínculos, pero no los linchamientos. En este caso es gravísimo, pero los linchamientos en las redes sociales, son prácticas que las estamos, por lo menos quienes estamos en la política, las estamos sufriendo hace muchísimo tiempo. El tema es en qué lugar las ponemos y cómo afectan a algunas personas. Para mí es gravísimo. Me parece que es fundamental trabajar en muchos aspectos, y en esto es que hay que trabajar con el tema de la educación, no solo a nuestras jóvenes, sino también en todo lo que tiene que ver con los medios de información, ¿no? Ahí también me parece que tiene que haber un trabajo profundo, y hay cuestiones en las que se han ido modificando. Yo creo que acá lo que es fundamental es estamos en un momento, me parece, donde hay una sensibilidad muchísimo mayor a cualquier tipo de abuso de género, ¿no? Sí, Nosotros sí. hemos tenido estas discusiones hacia el interior de nuestro espacio, sobre todo también con el caso del fallo de Lucía Pérez, y donde se hablaba un poco de esta discusión, ¿no? Esta era, a ver, si quien había sido asesinado no era Lucía, no era una joven, sino era alguien con una identidad sexual diferente, o era un joven gay, dice, el colectivo de mujeres hubiera reaccionado de esta manera,
A ver, yo, por supuesto que no dude un segundo en decir que sí desde el ámbito y desde el lugar que me toca y me hago cargo y responsable, pero me parece que de eso se trata, ¿no? Se Sí, trata de... pero justamente, perdón, ¿no? Perdón. Yo lo que creo justamente en el tema de Lucía Pérez, tema que yo he trabajado mucho, no tengo idea si tenés alguna alguna reseña o no, no ese es el caso. El caso de Lucía Pérez nace como una falacia de la fiscal. Yo lo que quisiera es que las mujeres la repudien a la fiscal Sánchez porque introdujo una mentira. La triste corta vida de Lucía no se merecía que la fiscal Sánchez la cosificara para promocionar su carrera política en base a mentiras. Este es el tema que yo veo que no se debate. No, no, ese es el tema que se debate, a ver, y yo creo que eso nos lleva a un tema mucho más profundo y que es de qué manera hacemos la selección de quienes van a ir a la justicia. Y precisamente nosotros como red le hemos solicitado, lo que pasa es que yo creo que se la enviamos el viernes a la tarde y le va a estar llegando hoy al ministro de Justicia, le hemos solicitado una entrevista precisamente para ver de qué manera se puede aportar desde un espacio como el nuestro, de qué manera, y algunas muchas con responsabilidad en el ámbito de definir qué jueces van a ser parte de nuestro sistema judicial provincial, de qué manera nosotros podemos modificar o introducir algunas otras variantes a la hora de seleccionar jueces, porque a mí me parece que ahí también, más allá de que se inicia con una falacia a partir de dichos irresponsables de la fiscal, me parece que después también hay una situación de vulnerabilidad de dos adultos con una joven de 16 años, con una menor de 16 años. Entonces me parece que ahí también hay, pero muy subterráneamente, una mirada que tiene que ver precisamente con esta sociedad patriarcal y machista. Sí. Pero yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que, por ahí, visibilizar mucho el tema y entender que tiene que ver con cambiar parámetros, yo diría casi un paradigma. Entonces, porque muchas de estas prácticas o decisiones no están visibilizadas por los propios sujetos. No. Entonces, es muy difícil ver que uno tiene una mirada determinada, porque uno tiene una mirada, lo digo yo por la edad que tengo, donde hemos, pero infinitas veces, tenido comentarios y acciones en función de una mirada machista, y nos tenemos que deconstruir y volvernos a construir, no solo como mujeres, sino como sociedad, y a vincularlos nuevamente. Me parece que ese es el gran desafío, y definitivamente, vuelvo a donde habíamos iniciado, no lo logramos poniendo a los varones del otro lado como enemigos de ninguna manera, sino que tenemos que avanzar fuertemente y producir cambios reales. Alejandra, gracias, buena jornada, muy amable. No, gracias a vos, José Luis. Hasta luego. Alejandra Martínez, diputada provincial. Bueno, estamos tratando, digo, ¿no?, de instalar esto